Pues espero que estén muy bien. Hago este video porque muchas personas aún se preguntan cuáles son las diferencias entre estas tres tecnologías. Voy a intentar hacer este video de una forma lo más simple posible. Lo primero que quiero aclararles es que la tecnología QLED de los televisores Samsung y de otros televisores que utilizan también la tecnología QLED, como por ejemplo los TCL o aquellos de la marca Hisense, tengan presente que la tecnología QLED no es la competencia directa de la tecnología OLED. A veces algunas personas piensan eso simplemente porque cambia la Q y la O y piensan que es lo mismo y que son competencias directas, pero no. La tecnología OLED hasta ahora, desde mi punto de vista, es la mejor calidad gráfica en general. Si bien no alcanza altísimas cantidades de brillo, es más que suficiente. Pero entonces quiero hablarles de lo básico. Los televisores QLED, como es el caso de este, y los televisores conocidos simplemente como LED, como es el caso de este, tienen una forma básica o una estructura básica que es conocida como LCD, que se divide en varias capas, si lo vemos de esa forma, y una de esas capas es el cristal líquido, y otra de esas capas muy importantes que va en la parte de atrás es la tecnología de retroiluminación LED, que se puede dividir entre tecnología de retroiluminación LED directa o también tecnología de retroiluminación LED Edge, que es aquella que se coloca desde los bordes de la pantalla. También existe la tecnología LED directa Full Array básica con atenuación local, está la Full Array Mini LED, también está la Full Array Micro LED. Y el otro punto muy importante dentro de esas distintas capas de los televisores LCD LED es aquella del filtro de color. Y ahí entra la tecnología QLED, o también conocida como Quantum Dots, que simplemente es una capa de color, mientras que los televisores conocidos como LED, que pienso desde mi punto de vista es más acertado llamarlos LCD LED, no tienen capas de color extra, o por lo menos no suelen tenerlas, aunque algunas marcas aún en sus televisores de gama baja suelen incluir capas de color extra, como por ejemplo los Samsung. En la gama baja incluye la tecnología Crystal, que es una capa de color. Por ejemplo, los Hisense, son Hisense. En algunos suelen incluir una capa que ellos llaman ULED, o como tal es una tecnología combinada. Y usualmente la tecnología Quantum Dots que utilizan los televisores Samsung u otras marcas, que es una capa de color, suele ser un poco más costosa y algunas veces sí que genera mejores resultados en cuanto a representación de colores, mientras que otras veces no hace una gran diferencia. Y entonces la tecnología OLED es una tecnología mucho más sofisticada, mucho mejor, tiene menos capas dentro de esa configuración de pantalla, por tal razón suelen ser mucho más delgadas. Y como tal se trata de una tecnología cuya base son los diodos orgánicos emisores de luz, por lo cual esos diodos se pueden apagar o encender de forma independiente y por tal razón suelen generar colores negros perfectos sin nada de los efectos conocidos como clouding o blooming. Y esos efectos sí que se pueden percibir en televisores como estos, que este que es LCD LED básico, por así decirlo, este que es un LCD QLED. Este, por ejemplo, tiene tecnología de retroiluminación LED directa Full Array básica con atenuación local, mientras que la tecnología de retroiluminación de este televisor LCD LED es LED directa básica sin Full Array. Luego haré un video explicando los tipos de tecnologías de retroiluminación en los televisores LCD LED. Por ahora simplemente quiero que entiendan las diferencias entre estas tres tecnologías. Entonces ya saben, QLED y LED utilizan la misma base, que es una pantalla LCD con retroiluminación LED. La diferencia principal radica en la capa de color. QLED hace referencia a Quantum Dots, de ahí la Q, mientras que la tecnología OLED
hace referencia a diodos orgánicos emisores de luz. Como ya dije, la tecnología OLED hasta ahora es, desde mi punto de vista, la mejor. Sí, es verdad que existen distintas capas de color o estructuras de píxeles en aquellos televisores OLED, sea cual sea la marca. LG, que es el principal distribuidor de tecnología OLED o de pantallas OLED, que lo utiliza por ejemplo Sony, o por ejemplo Samsung con su tecnología QD OLED, que simplemente la base es OLED, pero QD hace referencia a una capa de color propia de la marca Samsung, además de otras tecnologías que trataré en otro video. Por ahora solamente quería que supieran las diferencias globales o básicas y sin entrar tanto detalle técnico entre estas tecnologías QLED, OLED y LED. Ya saben, lo mejor sería llamarlos LCD QLED, LCD LED, y esta sigue siendo OLED, así de simple. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.